Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto que nos acompañen en este inicio de semana y por supuesto que vamos a estar hablando de un tema que la ciudadanía ha estado pendiente y además en Gente B nos han estado llamando para abordar el tema de la ratificación del derecho humano al agua. Para ello hemos invitado al diputado Omar Cuellar, él es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, también tenemos a la licenciada Yanira Cortés, ella es procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María Teresa, un saludo al señor diputado y a la compañera Lidia. Muy bien, y bueno, también tenemos a Lidia Yanira Cortés, a Lidia Palma, quien integra la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Buenas noches, Lidia. Así es, buenas noches. Agradecer primeramente el espacio, ¿verdad?, brindado para poder hablar de este tema tan importante y por supuesto un saludo a los amigos que nos acompañan, ¿verdad?, diputado, ¿verdad?, y a la señora procuradora, para que estén sintonizándonos también. Enviamos un saludo a todos los que están ya esperando este programa para que puedan informarse sobre la situación del derecho humano al agua y la discusión que tanto pues, nos está motivando, ¿verdad?, al pueblo a manifestarnos. Así es, y usted sabe que puede ver Gente B en dos cables, en el cable Claro a través de los canales 75-29, en el cable Tigo en el canal 29, continuamos en señal abierta en todo el territorio nacional en canal 29 y por supuesto en www.genteb.tv en nuestras canal de internet, pero si usted también quiere ir a las redes sociales de Gente B, estamos como Canal Gente B. Y bueno, para poner en perspectiva el tema, tenemos a continuación una nota de prensa de nuestra periodista Jacqueline Pérez. Estamos aquí presentes. Una vez más, las organizaciones sociales exigieron a los diputados en la Asamblea Legislativa ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación. Es un derecho que no se nos debe de negar, ya que en la Constitución está el derecho a la vida y sin alimento y sin ese vital líquido, pues todo ser humano no puede vivir. El agua da vida, pues estamos luchando por la vida, como dicen las compañeras, que sin el vital líquido no podemos vivir, entonces es una lucha que nosotros las mujeres llevamos. En El Salvador, más de 20.000 hogares no tienen acceso al agua potable, tanto de la zona rural como urbana. Sin embargo, algunas empresas fabricantes de bebidas carbonatadas gastan millones de litros al día lucrándose del recurso hídrico. Lamentablemente para la derecha, para Arena y para un sector de la empresa privada, que es el sector oligárquico, el agua solamente tiene signo de dólar. La alimentación solo tiene signo de dólar y eso es lamentable. Que sus representantes aquí, los representantes de la oligarquía en la Asamblea Legislativa, que es el Partido Arena, estén haciendo esa defensa y no la defensa de los intereses y los derechos de la gente. Reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación significa garantizar bienestar para las familias salvadoreñas. El FMLN insistió a los partidos de derecha dejar de lado los intereses comerciales que impiden que den sus votos para que se ratifique el artículo 69 de la Constitución de la República. Bueno, y la ciudadanía se pregunta cómo está la discusión en el seno de la Asamblea y qué significa, en qué consiste esta pieza de correspondencia que introdujera el 20 de abril en la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando para explicarle a la ciudadanía, diputado? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Un saludo a Yanira como a Lidia, y gracias por invitarnos al canal. Pues justamente esta mañana recibimos a comunidades del Departamento de la Libertad que, tal como lo han hecho otras comunidades de todo el país durante ya bastante tiempo, introducimos una pieza de correspondencia en donde exigimos y pedimos a los partidos de derecha que todavía no han querido ratificar ese acuerdo de reforma constitucional que consagra el derecho humano al agua, a que todavía tenemos 10 días de esta legislatura. Hoy tenemos 20, 30 de abril termina esta legislatura, lo más probable que podamos tener unas 2 sesiones plenarias ordinarias en estas 2 semanas y que
Ellos le recuerdan en esa pieza de correspondencia que en la legislatura 2009-2012 fueron 81 diputados y diputadas las y los que votaron por el acuerdo de reforma constitucional. Pero en esta legislatura, en varias ocasiones, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ha hecho el esfuerzo por bajar el dictamen al Pleno y ya estando en el Pleno, la derecha y especialmente el Partido Arena, Partido PDC y PCN han negado sus votos. En varias ocasiones ha tocado que pedir reconsideración para que el dictamen regrese a la comisión, para que no pueda irse al archivo. Entonces hoy este día tuvimos, tal como ustedes lo vieron en la nota, importante presencia, especialmente de mujeres. Sabemos que el tema de derecho humano al agua y la mujer es un tema importantísimo y tuvimos asociaciones de mujeres, ADESCOS, ¿verdad?, y otras organizaciones comunitarias que le exigen a la Asamblea Legislativa y especialmente a aquellos partidos políticos que no quieren dar sus votos por la ratificación, a que todavía estamos a tiempo de hacerlo. ¿Qué significaría que en estos 10 días que falta para que termine esta legislatura no se ratificara ese decreto? Bueno, perderíamos la oportunidad de ratificar ese acuerdo de reforma constitucional. Nosotros tenemos una forma de ratificar cualquier acuerdo de reforma o de proceder en cualquier reforma a la Constitución, que establece que una primera legislatura es la que toma el acuerdo de reforma y es una segunda legislatura la que lo ratifica. Entonces, en ese sentido, perderíamos la oportunidad y esto significaría que estaríamos esperando 6 años más para poder ratificar o poder consagrar este derecho fundamental, este derecho esencial, este derecho que tiene que ver con la vida, este derecho que tiene que ver con la salud. Hay que recordar que Naciones Unidas en 2010 ha instado a todos los países que forman parte de Naciones Unidas a que debemos de consagrar en nuestras legislaciones locales el derecho humano al agua, como también el derecho humano a la alimentación. Entonces, eso es lo que estaría sucediendo. Tendría la población salvadoreña que esperar 6 años más para poder ver consagrado ese derecho en nuestra Constitución. Esperamos que prive la cordura, ¿verdad?, ante esta realidad. Pero también este día el Foro del Agua nada menos publicó un comunicado donde el relator especial sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, Leo Heller, y Ilan Elber, relator especial sobre el derecho a la alimentación, hicieron un pronunciamiento pidiendo un poco esta ratificación. ¿Qué significa este llamamiento de Naciones Unidas, Procuradora? ¿Cómo mira usted esta comunicación? Bueno, en primer lugar, plantear que hemos conocido esta semana, como María Teresa lo ha mencionado, una comunicación de los relatores en materia de agua y alimentación. Los relatores son expertos independientes de Naciones Unidas que se pronuncian por una serie de temas. En este caso ha sido el relator del derecho a la alimentación y el relator del derecho al agua, que se han pronunciado y que han mandado una comunicación directa al Estado salvadoreño, haciéndole ver, en primer lugar, felicitándolo, ¿verdad?, porque la anterior asamblea pudo ponerse de acuerdo y consensuar la reforma constitucional del artículo 69 que reconoce el derecho al agua y a la alimentación como derechos. Pero de igual manera, en esa comunicación, los relatores les preocupa que esta legislatura no haya procedido y culminado un proceso de reforma constitucional tal como lo mandata nuestra Constitución. Es por eso que estos relatores han hecho un llamamiento urgente, en este caso a todo el Estado salvadoreño, para que se tomen las medidas inmediatas, y una de las medidas inmediatas que consideran importante es la medida relacionada con el deber de legislar. Y este deber de legislar, como se conoce en la teoría de los derechos humanos, es un deber de efecto inmediato. Significa pues que
legislando este derecho se convierte en una garantía de satisfacción de otros derechos humanos, y por eso ahí la importancia de este llamamiento que ha hecho los relatores temáticos de agua y alimentación, y también plantean que es necesario proceder inmediatamente no solamente a la reforma, sino que también le dice en este caso al órgano legislativo que luego de proceder con esta reforma legislativa constitucional, ellos consideran que es importante proceder a lo que serían las leyes marcos de agua y alimentación. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y lo dicen en su misiva, que estos dos derechos son derechos humanos esenciales para vivir una vida plena, para vivir una vida con dignidad. Esa es la importancia de este llamamiento que han hecho por medio de esta comunicación al Estado salvadoreño, los relatores que anteriormente mencionaba. Como UNES, Comunidad Ecológica Salvadoreña, entiendo que ustedes forman también, y me dice si me equivoco, este Foro del Agua de El Salvador, que son varias organizaciones. ¿Cómo miran ustedes su trabajo que pueda ser echado por la borda y que no se apruebe esto? ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Así es, como UNES somos parte del Foro del Agua, ¿verdad? Una instancia que aglutina a diversas organizaciones que estamos impulsando derechos como el derecho humano al agua en el país, y pues vemos con tremenda preocupación el hecho de que un sector de nuestro país esté intentando anteponer sus intereses económicos ante el bienestar de la población, porque básicamente es eso, ¿verdad? Al negar la ratificación del artículo 69, se está negando el bienestar de la población salvadoreña, y eso creemos de que no es, ¿verdad?, para el bien de nadie, sino que esto vendría a afectar inmensamente no solamente a la población, sino que al país en sí, ya que el agua es indispensable para la vida, ¿verdad?, pero también es indispensable para todo el desarrollo del país. Entonces hacemos un llamado a todos los partidos políticos, especialmente a quienes se han venido oponiendo, ¿verdad?, el Partido Arena y el Partido PCN, a que tomen realmente en serio este tema y que antepongan los intereses de la población. Si se dicen llamar padres de la patria, que lo cumplan como tales. Y hemos venido viendo realmente con mucha alegría todo el pueblo, ¿verdad?, todas las organizaciones que se han manifestado a favor de este derecho. Hemos visto a las organizaciones internacionales recientemente que han llegado a la Asamblea a presentar, ¿verdad?, una pieza de correspondencia. Hemos visto a la población en general, hemos visto al relator ahora de las Naciones Unidas, ¿verdad?, específicamente en el tema de agua y del derecho a la alimentación, y yo creo que ya es un tema que está claro que interesa al pueblo. Por lo tanto, creemos de que no podemos seguir perdiendo tiempo. Además, es importante mencionar de que estamos atrasados en el tema de agua a nivel de país. Centroamérica ya tiene legislaciones, o sea, estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Nicaragua, hablamos de Honduras, que tienen legislaciones. Costa Rica incluso desde 1942, ¿verdad?, tiene una ley, y nosotros estamos en pleno siglo XXI aún sin una ley del agua. Estamos, ¿verdad?, en momentos en los que la ONU está declarando el Internet como un derecho humano, y nosotros en el país seguimos luchando por un derecho tan básico que no puede seguir siendo negado a la población salvadoreña. No podemos seguir teniendo ¿verdad?, partidos políticos que antepongan los intereses económicos ante los intereses de la población. A ver, en diferentes medios de comunicación igualmente han estado también del Partido Arena, y se les ha preguntado cuál es el argumento por el cual no quieren ratificar este derecho. Yo logré ver una diputada de las nuevas, que es técnica de la fracción de Arena, y ella decía que no estaban de acuerdo en que ANDA fuera uno de los integrantes de este ente autónomo, ¿verdad? La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Sin embargo, ¿cuáles vendrían a ser estos intereses económicos que están dándole largas a poder aprobar este decreto? ¿O por qué no quieren que esté ese ente regulador? Bueno, en primer lugar, tenemos que separar
que sobre este tema del recurso hídrico hay dos expedientes dentro de la Asamblea Legislativa. El primero que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento y es la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación. Y hay otro expediente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático u otros expedientes que tratan sobre la Ley General de Aguas. Pareciera que esta persona estaba hablando sobre la Ley General de Aguas, en donde claramente el partido Arena y otros partidos de derecha se niegan a que tengamos una Ley General de Aguas en nuestro país. En nuestro país tenemos alrededor de 35 cuerpos legales, 35 leyes que abordan el recurso hídrico, pero que ninguno lo gestiona de manera integral. Para mencionarles algo, ¿verdad? El Código de Salud. Hay una ley de recursos hídricos que emitió la Junta Revolucionaria de Gobierno allá por el año 80, de 6 artículos. Y así tenemos otra, la ley de medio ambiente, la ley de riego y avenamiento, la ley de electricidad, una serie de leyes que abordan el tema de recurso hídrico, pero que ninguna lo gestiona de manera integral. Entonces, estos sectores están preocupados, sectores turísticos, sectores industriales, sectores comerciales, están preocupados porque incluso, ¿verdad? Yo lo digo con toda propiedad, sin ningún temor, ¿verdad? Representantes de estas instituciones planteaban de que si bien ellos sabían de que no había una ley que abordara este tema de manera integral, pero que no les había interesado proponerlo, ¿verdad? Porque no lo veían importante. Entonces, tal como lo han expresado, ¿verdad? Tanto Yanira como Lidia, este es un tema que tiene que ver justamente con la vida, que tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con el desarrollo económico de un país, ¿verdad? Así es que es importante que nosotros sepamos de que ANDA, ¿verdad? Hasta este momento ha jugado un papel dentro de la administración, dentro de la gestión del recurso, pero prácticamente el tema de llevar agua potable a través de cañerías, ¿verdad? Y en el caso de la Ley General de Agua va mucho más allá. Entonces creo que está un poco confundida, ¿verdad? Porque esto de la ratificación del acuerdo de reforma constitucional, esta persona, ¿verdad? Tiene que saber que en la Constitución no vamos a establecer ninguna institución que lo venga a velar, sino que a partir de que se reconozca en la Constitución el derecho humano al agua y a la alimentación, el Estado que tendrá que proveer, que crear las políticas, las leyes que sean necesarias, de manera que este derecho se venga a garantizar. Muy bien, aclarado el asunto, el tema de la ratificación con el tema de la ley del agua, ¿cuán importante es, Procuradora, que esta legislación, en este caso, cumpla como este derecho humano fundamental, que es el derecho humano al agua y a la alimentación, que además hay leyes internacionales y deben tener algún carácter vinculante con el Estado? Claro, que el derecho al agua y a la alimentación estén en la Constitución, en primer lugar es importante porque El Salvador estaría cumpliendo uno de sus deberes internacionales, como es el deber de adecuar la legislación interna a todos aquellos marcos internacionales. Como el señor diputado ya lo planteó, hay varias declaraciones internacionales, y también Lidia lo planteaba, hay varias declaraciones internacionales que establecen que el derecho al agua es un derecho humano, así como también hay un reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada. Por lo tanto, lo que manda en este caso es que el Estado salvadoreño vaya en ese marco internacional adecuando todos aquellos reconocimientos que ya se hicieron a nivel internacional a las leyes salvadoreñas. Y esto sería la importancia de estar en el texto, en la ley suprema, y que marcaría en ese sentido aquellas directrices, aquellos principios importantes que van en relación o que se relacionan con estos dos derechos.
Al estar constitucionalizado, por supuesto que surgen ciertas obligaciones para el Estado, como todo derecho, pero lo importante es que al contar en el texto constitucional se consideraría un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y que reconocería, como ya se ha reconocido en otros países, en otras latitudes, como ya se ha reconocido, la intrínseca relación que hay entre el agua y la dignidad humana, y eso es lo importante, ¿verdad? Al hacer ese reconocimiento, es un Estado que se impone, es un Estado que reconoce todo aquel bagaje y todo aquel avance que se ha tenido a nivel internacional, lo reconoce, pero más que todo lleva a que la legislación interna retome todo ese avance internacional y reconozca al derecho en la Constitución como un derecho fundamental. Muy bien, al regresar vamos a hacer nuestro primer corte, pero al regresar yo quisiera que desde la visión, desde la lucha de las organizaciones sociales, cómo están viendo que se habla de que más de 1 millón de personas en El Salvador no tienen acceso al agua y otro tanto tampoco acceso a los alimentos. Entonces, lo que significaría para ustedes como sociedad civil esta ratificación, ¿verdad? Bueno, esto será al regresar, no nos cambien, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Hablamos del tema de la ratificación del derecho humano al agua y también a la alimentación y lo importante que exista en nuestra Carta Magna un derecho que legisle, que obligue, que también dé deberes y derechos. Lidia, desde las organizaciones, ¿ustedes cómo ven esta situación? Bueno, todavía seguimos viéndolo con mucho entusiasmo y con esperanza, ¿verdad?, de que pueda realmente tomarse una buena decisión para el país y que antes del 30 de marzo podamos, del 30 de abril podamos tener en nuestra Constitución un derecho tan humano, un derecho tan básico, innegable para la población, ¿verdad?, y para la vida de la misma. Y pues realmente estamos conscientes de que la situación es grave en el tema de agua y que si no se hace nada vamos a continuar peor. Estamos como organizaciones totalmente de cerca con las comunidades, sobre todo en el área rural, y vemos con mucha preocupación y con mucha indignación el hecho de que las comunidades estén todavía sufriendo de la carencia del acceso a agua potable. Como tú lo mencionabas, ¿verdad? Más de 1,5 millones de salvadoreños no tienen acceso a agua. Y no es el problema la falta de agua, sino es el problema la falta de un manejo adecuado. El que la Constitución reconozca un derecho nos va a permitir de que el país pueda tomar las decisiones, ¿verdad?, las directrices, las políticas que le permitan ordenar de una vez por todas un tema que ha estado totalmente desordenado en el país. Por un lado hemos tenido, como ya mencionaba el señor diputado, a la gente de la energía eléctrica haciendo uso del agua, por un lado hemos tenido a los agricultores, por otro lado a la población, y cuando vemos que la gente sale a quejarse que no tiene el acceso a agua potable, debemos de preguntarnos a qué se debe. No solamente debemos ver la consecuencia, ¿verdad?, que la gente no tenga acceso a agua es una consecuencia, pero hay causas. Y precisamente una de las causas es el desorden jurídico que existe, ¿verdad?, a nivel de país con respecto al tema. Entonces, tenemos diversos derechos reconocidos en la Constitución y han sido producto de las luchas del pueblo, han sido conquistados, no nos han sido regalados. El derecho al voto, votamos porque está en la Constitución. Tenemos educación en el país porque la educación es un derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho humano al agua, por supuesto, que debe de estar dentro de la Constitución para que el Estado tenga la obligación de cumplir, ¿verdad?, con ese derecho para el pueblo salvadoreño. Entonces, hemos visto a diversas organizaciones internacionales, a la cooperación, ¿verdad?, acercarse también a la Asamblea Legislativa y pedir que realmente se
se tome, ¿verdad?, esa decisión de ratificar un derecho humano tan básico. Hemos visto al Procurador de Derechos Humanos, a quien felicitamos también, ¿verdad?, a la Procuradora también que nos acompaña aquí, porque también se han sumado a esta lucha que se tiene para garantizar un derecho humano que no solamente es para esta generación. Yo creo que es importante que tengamos claro allá en casa, ¿verdad?, y todo El Salvador, de que el tema de garantizar el derecho humano al agua es un tema no solamente para esta, sino para las futuras generaciones. Hay estudios del PNUD que plantean que de la forma en que vamos usando el agua de manera desordenada, para el año 2050 únicamente 4 de cada 10 salvadoreños van a tener acceso a agua, ¿verdad? Y somos un país donde tenemos cantidad excesiva de agua, pero no estamos haciendo un tratamiento adecuado. Entonces, el llamado es a aquellos diputados y diputadas que aún no han decidido ratificar este artículo, a que se sumen realmente a algo que le va a hacer mucho bien al país, a algo que nos va a permitir ordenar el tema de agua, que es lo que tanta falta nos hace. Diputado, Lidia maneja el desorden en el sentido de que hace falta un manejo adecuado al agua, y también, en todo caso, también hace falta un manejo adecuado al tema alimentario. ¿Qué vendría a ordenar al hacer esta ratificación en el tema agua, en el tema alimentación? ¿Qué vendría a garantizar la ratificación de este decreto? Bueno, como lo dijimos anteriormente, reconocer el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación en la Constitución permite al Estado crear todas aquellas leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, políticas de Estado que le permitan dar cumplimiento a estos derechos. Así como está reconocido el derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿verdad?, a partir de que está establecido en la Constitución, el Estado está en la obligación de buscar los mecanismos para garantizar este derecho fundamental. Entonces, para nosotros es determinante, ¿verdad? Ya se ha hablado acá, nosotros somos un país rico en agua, ¿verdad? Toda América Latina, ¿verdad?, somos el área geográfica que más contiene reservorios de agua dulce en el mundo, ¿verdad?, pero no la estamos gestionando de la mejor manera, ¿verdad? Y los que siempre han utilizado este recurso de la manera inadecuada, se han aprovechado de manera, yo lo digo acá, inescrupulosa. Veíamos en la nota introductoria que ustedes presentaron de que importantes industrias de gaseosas carbonatadas y otras bebidas, ¿verdad?, están instaladas en zonas de recarga, en zonas donde hay abundante agua, pero hay comunidades que están condenadas, ¿verdad?, a vivir sin agua, y a veces están a 1, 2, 3 cuadras de estas industrias. Entonces, para darle el agua a esas industrias. Para darle agua a estas industrias. Entonces, este reconocimiento del derecho humano al agua establece de que el derecho a abastecer a las personas, abastecer a las comunidades, es de primer orden. Entonces, y no es que primero ustedes tengan que hablar de la ley del agua, sino que primero va la ratificación del decreto, como usted dice, decretos, leyes, hay un orden también, ¿no? Sí, en muchas ocasiones la derecha y los grupos parlamentarios de derecha de este país, como también algunos sectores empresariales interesados sobre este tema, han querido plantear que es necesario primero aprobar la Ley General de Aguas, cuando no es cierto, ¿verdad? Los que sabemos cómo está organizado el sistema jurídico salvadoreño, sabemos que la Constitución, ¿verdad?, es la ley primaria, y de ahí se derivan cualquier otro tipo de leyes, decretos, reglamentos, políticas, lo que sea. Entonces, es importante para que la población no se deje confundir, porque a veces tenemos discursos, ¿verdad?, en los cuales tratamos de confundir a la población. Entonces, creo que haríamos bien, tal como lo decía Lidia, que estamos optimistas de que en estos 10 días pudiéramos ratificar el acuerdo de reforma, ¿verdad?, tal como lo establece la Constitución.
ese acuerdo de reforma nos llevaría a generar las políticas de Estado, políticas necesarias para que todos en este país. No puede ser posible que algunas personas, algunos seres humanos en este país estén tomando agua de mayor calidad y otros estén tomando agua de menor calidad. Y algunos que para poder abastecerse en sus casas tengan que madrugar, algunos caminar hasta kilómetros para poder abastecerse, otros se abastecen de pozos, ¿verdad? Tenemos estudios que dictaminan que la gran cantidad de ríos y de aguas superficiales y profundas de nuestro país están contaminadas, lo que significa de que esta ratificación también vendría a darle al Estado la posibilidad, ¿verdad?, de ir generando todas esas políticas que posiblemente podrían estar incluidas, ¿verdad?, en la Ley General de Aguas, en la Ley de Agua Potable y Saneamiento. Se tendrían que hacer algunas reformas a la Ley de Riego y Avenamiento, que tiene que ver con todo lo de la producción, y otro tipo de leyes. Vamos a hablar adelantito de la ley. Antes de continuar, yo quisiera hablar si la Procuradora nos puede contar si existe ya alguna jurisprudencia que pueda obligar a ordenar esto, a que ese decreto se ratifique. Bueno, en primer lugar, hay jurisprudencia que establece, y la Sala lo ha hecho de una forma muy extraordinaria, ha reconocido que el derecho humano al agua es un derecho y que es por vía jurisprudencial. Ha emitido sentencias muy importantes, la última hace pocos meses, en donde ha reconocido de que el derecho al agua está íntimamente relacionado con el derecho al medio ambiente y que es necesario para la vida. Por lo tanto, jurisprudencialmente, este derecho está reconocido. Sin embargo, esto no autoriza a que la Asamblea Legislativa de forma infructuosa no camine, no discuta y no promueva la ratificación de este derecho. La Procuraduría ha reconocido este avance jurisprudencial, pero repito, esto no es suficiente. Para mayor garantía de derechos, pues se necesita que el derecho al agua y la alimentación estén en la Constitución de forma explícita. Ustedes como Procuraduría, ¿de qué manera han acompañado a las organizaciones que están dando esta lucha? Nosotros, María Teresa, venimos acompañando a la sociedad civil desde el primer anteproyecto de ley que se presentó, y hemos venido acompañando también la lucha por la ratificación de este derecho. Y además, en los últimos días, desde la Procuraduría, hemos tenido la capacidad de aglutinar a 130 organizaciones y hemos diseñado una estrategia común en estos días importantes. Como lo dijo el señor diputado, ahora ya solo faltan 10 días, hemos diseñado una estrategia común con el objetivo de que todos y todas caminemos a hacer esta exigencia a la Asamblea Legislativa. El pasado 9 de abril, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución muy importante en la que condenó a la Asamblea Legislativa por omitir legislar en materia de este derecho y reconocer el derecho al agua y la alimentación como derechos fundamentales y estar constitucionalizados. Y el Procurador ha hecho un llamamiento a los señores diputados y las señoras diputadas para que estos últimos días se camine y se tome un acuerdo para la ratificación de la reforma, porque considera el Procurador que no hay ningún argumento, ni histórico, ni ético, ni jurídico, que impida promover esta ratificación. Sería interesante que la Asamblea tome en cuenta que la Corte Suprema de Justicia también ya dio este paso al reconocer el derecho humano al agua como un derecho, y que emule, ¿verdad?, esta práctica, y que inmediatamente la reconozca en la Constitución de la República. En estos últimos días intensificamos la estrategia de incidencia con las organizaciones sociales, acompañaremos las diferentes
acciones que se realizan, la Procuraduría considera que la demanda que hacen las organizaciones sociales al pedir que este derecho al agua y la alimentación estén constitucionalizados, el procurador considera que es una demanda justa, que es una demanda necesaria, una demanda que tiene esa íntima relación con el respeto a la dignidad humana. Por lo tanto, vamos a continuar acompañando, ¿verdad?, todo este proceso, y el procurador va a tener presencia en diferentes espacios también para que se sienta la voz del procurador, que está a la par de la voz de las organizaciones sociales que exigen esta ratificación. Lidia, nos querías hacer una referencia y además hablarnos un poco de, hemos visto muchas mujeres al frente de esta lucha, que nos hablen un poco de eso. Así es, bueno señalar, ¿verdad?, de que no hay excusas válidas para no reconocer un derecho tan básico y tan necesario para la población. Venimos viendo constantes, ¿verdad?, declaraciones de gente que necesita que se le garantice su derecho humano al agua. Venimos viendo el respaldo de distintas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y realmente no es un tema que tenga alguna excusa válida. Como mujeres realmente hemos estado presentes en esta y en muchas luchas que el país ha tenido, y no dudamos en que vamos a conquistarlas, ¿verdad? El tiempo a veces nos ha llevado más del que esperamos, pero la historia nos demuestra de que los derechos siempre han sido conquistados por el pueblo, ¿verdad? Y para el pueblo, así es que tenemos la certeza plena de que esta lucha va a ser, ¿verdad?, ganada. No lo sabemos y esperamos, ¿verdad?, que sea posible en este periodo legislativo que va a salir, ¿verdad? Pero igual, o sea, no hemos nunca bajado la guardia, ¿verdad? Hemos estado, como tú ya lo decías, las distintas organizaciones sumándonos a las distintas actividades, porque quizás aprovechar, ¿verdad?, y mencionar de que estamos en plena campaña. Nosotros seguimos dando un voto, ¿verdad?, y decimos que damos un voto a favor del agua. Entonces estamos como mujeres, como organizaciones de la sociedad civil, sumándonos a un esfuerzo que pues realmente consideramos tremendamente justo, ¿verdad? El tema del acceso a agua es un tema de justicia social, y el pueblo de El Salvador merece que se haga justicia, merece acceso a agua garantizado y merece que se ordene el tema del agua. Quería un poco hacer mención con respecto a eso, porque ¿qué nos va a permitir que la Constitución reconozca el agua como un derecho? ¿Verdad? Primeramente, planificar. A nivel de país necesitamos empezar a planificar de forma integral el agua. La gestión integral del agua debe de empezar a ser una realidad en este país. Estamos atrasadísimos. Costa Rica lleva un mapa que le permite conocer cuánta agua tiene y de cuánta agua dispone, cuánta agua extrae, ¿verdad? Un monitoreo constante. Aquí las empresas llegan a extraer el agua y cuando ya han terminado de extraer en un lugar, se van a otro sin tener en cuenta, ¿verdad?, si hay agua o no disponible para continuar realizando sus labores, además de que se está haciendo solo un uso ¿verdad?, sin priorizar lo que es el consumo humano. Además, con el ¿verdad?, agua que llueve tanto en este país, es tropical, ¿verdad? Esas aguas lluvias a lo mejor también pueden tener un tratamiento. O sea, otros países tienen mucho avance. Aquí se están haciendo ya esfuerzos, ¿verdad?, por trabajar en lo que es los reservorios de aguas lluvias, ¿verdad? Trabajar e impulsar estas políticas va a permitir realmente que el país avance con respecto a garantizar el acceso a la alimentación. Y hemos visto ya que el Ministerio de Agricultura en territorio está ya realizando algunas pruebas pilotos. Esperamos que esto pueda también ser una política que se aplique no solamente, ¿verdad?, de manera piloto, sino que en todo el país. El tema del agua nos debe de realmente llevar a abordarlo de manera responsable. Antes de irnos a la pausa rápidamente, si nos pudiera decir los 2 o 3 obstáculos que está poniendo la oposición, en este caso Arena, al interior de la Asamblea, de la Ley General de Aguas. ¿Por qué se oponen también a aprobarla? Bueno, es simple. El agua, de acuerdo a estudios y a información que tenemos a nivel nacional e internacional,
será el próximo elemento denominado oro azul. Y los intereses son de carácter económico. Por eso yo decía que hay más de 30 leyes en nuestro país que abordan el recurso hídrico, pero ellos lo ven más no como un derecho fundamental de las personas, sino como un espacio, ¿verdad? Un elemento para poder seguir generando negocios en este país. A mí me gusta poner un ejemplo y termino así rapidito. Usted va a la gasolinera en este momento, compra un galón de combustible, ¿verdad? Y el galón de combustible le anda costando $3 en este momento. Pero compra un litro de agua en la tienda de conveniencia y ese litro de agua le anda costando entre 80 centavos y un dólar. Para que la población salvadoreña pueda hacer esta comparación, si el galón tiene casi 4 litros, ¿verdad? Significa que en este país, donde el agua es abundante, donde tenemos una naturaleza que nos provee, ¿verdad?, de este importante líquido, ¿por qué los salvadoreños estamos pagando tan caro por este vital líquido? Entonces, ahí están las razones, ¿verdad? Y termino diciendo, en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, el ENADE 2014, la ANEP presentó un anteproyecto de ley que es el que tiene entrampado, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, el poder aprobar una ley general de agua, que tiene una visión diferente, ¿verdad? Los presentados por las organizaciones sociales y también por el Ministerio del Ambiente hablan de la gestión pública del recurso hídrico, mientras el presentado por la ANEP habla de la gestión privada del recurso, ¿verdad?, en este país. Bueno, ahí está. Lo público versus lo privado. Usted piense qué es lo que le conviene al país. Al regresar vamos a hablar un poco también del manejo que se está haciendo en diferentes medios de comunicación sobre estas manifestaciones por el agua y al mismo tiempo pues no se da mucho espacio para hablar de esta ratificación. Ya volvemos, no nos cambien. Hablábamos de cómo algunos medios de comunicación cubren todas estas manifestaciones que la gente hace cuando no tiene agua, cierre de calles, exigencias por el agua, pero a la hora de discutir el fondo del asunto, el tema de ratificar la ley y el tema de la Ley General de Aguas, eso ya no se aborda. ¿Cómo miran ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos esta situación? Bueno, sí, en este tema vemos que el tema agua y alimentación ha sido un tema ausente de muchos medios de comunicación, lastimosamente. Y eso preocupa a la Procuraduría, pues este tema, como otros temas, deberían de estar y ser parte de la agenda nacional, debería ser parte de la discusión pública, deberíamos de escuchar a los diputados y a las diputadas o a los que se oponen a la ratificación del derecho humano al agua, los verdaderos fundamentos, porque hasta el momento no hemos escuchado públicamente cuáles son los verdaderos argumentos de oponerse a que estos dos derechos humanos, que en varios países en el mundo ha sido reconocido en la Constitución, no esté en la Constitución salvadoreña. ¿Cuáles son los argumentos? Sí, lo que lleva la ratificación y lo que llevaría una ley marco es a regular los diferentes usos de agua, pero ¿con qué intención? Con la intención de garantizar la sostenibilidad de este recurso. ¿Por qué? Porque el agua se usa, tiene diferentes usos, pero los diferentes usos se van a ver afectados si no se regula y no se protege el bien hídrico. Por lo tanto, no es un sector el que se va a favorecer de la protección del agua y de la alimentación. Son todos los sectores de la vida nacional que se van a favorecer. Son aquellos agricultores, son la ama de casa, el señor, la señora, que se van a favorecer de tener agua de calidad. Sin embargo, en este momento, todos y todas sabemos
que la situación del bien hídrico es una situación bastante crítica. El Ministerio del Medio Ambiente ha planteado que la disponibilidad de agua se ve gravemente afectada por la calidad de la misma, pero también por los efectos del cambio climático. Y la relatora del derecho al agua, la anterior relatora, también en un estudio planteó que la mitad de los que vivimos en este mundo, para el 2030 vamos a tener graves problemas de acceso al agua. Entonces no es la comunidad la que hoy vemos que está protestando por el agua, que si no aseguramos una sostenibilidad no va a tener agua. Son también todos los diferentes usos los que se van a ver impactados. Es un tema que nos corresponde, que nos interesa a todos los sectores, repito, y que la Procuraduría lo ve desde esa perspectiva. Una regulación para que tengamos agua para la agricultura, para que tengamos agua para los oficios en la casa, pero fundamentalmente que tengamos agua para nuestra sed. Eso es lo más importante que reconoce la Procuraduría y es donde debemos de avanzar para que en un futuro no nos veamos privados a no tener agua ni para beber. Muy bien, este vital líquido, ¿qué acciones vienen en los próximos días, Lidia? ¿Qué han planificado? ¿Qué están pensando hacer? Bueno, nosotros vamos a continuar constantemente, ¿verdad?, con diversas acciones. El día de mañana vamos a estar, ¿verdad?, también presentes, ¿verdad?, también el día miércoles vamos a estar en la Asamblea Legislativa junto a las comunidades presentando también una cantidad inmensa de firmas que hemos recogido, donde la gente está también manifestándose a favor del derecho humano al agua, y vamos a realmente no parar hasta lo que es el 30 de abril, ¿verdad? Tenemos distintas actividades, las vamos a ir dando a conocer poco a poco, ¿verdad? Invitando siempre a la población a que se sume a esta y todas las acciones que podamos estar desarrollando. Tenemos también, ¿verdad?, muchas actividades que ya se han realizado, ¿verdad? Tenemos colectas de firmas, tenemos también a la gente que ha ido al monumento, ¿verdad?, a vestirlo del derecho humano al agua y a la alimentación, y vienen más actividades. Diputado, ¿cuáles son las proyecciones para esta semana, la otra? Usted que está en el seno de la comisión, tal vez rápidamente si nos habla de la energía fotovoltaica, que también hay un proyecto importante, si da tiempo, porque ya es muy poquito lo que nos queda. Bueno, para estos 10 días nosotros seguimos optimistas y planteando, ¿verdad?, que aquellos que se oponen a la ratificación y del derecho humano al agua y a la alimentación, que lo valoren, porque hay un pueblo que está pidiendo, hay muchas comunidades, organizaciones a nivel nacional que están pidiendo que se pueda reconocer este derecho en la Constitución. ¿Quiénes se oponen? ¿Verdad? Y hay que decírselo al pueblo. Son aquellos mismos que en determinado momento quisieron privatizar la salud, aquellos que quisieron privatizar la educación, aquellos que en la ley de asocios públicos privados querían incluir, ¿verdad?, dentro de los proyectos el tema agua y el tema de saneamiento. Entonces la población en general tiene que tener claridad de que este es un tema, ¿verdad?, que nos interesa a todos, y que así como dimos la batalla para que no se privatizara la salud ni la educación en este país, junto al pueblo salvadoreño seguiremos batallando para que esta ratificación y posteriormente la creación de las políticas, las leyes y todo lo que tenga que ver con la gestión integral de este importante recurso, como es el agua, como también el tema de la alimentación, ¿verdad? Hay en la Asamblea ya una discusión de una ley de soberanía alimentaria que tiene que justamente que ver con esto. Entonces seguiremos avanzando y seguiremos luchando estos 10 días, ¿verdad?, proponiendo, ¿verdad?, cabildeando, ¿verdad?, y haciendo todo lo que sea necesario para poder ratificar este acuerdo de reforma constitucional. Muy bien, esperaríamos también quizá que la población en algún momento dado se pronuncie, ¿verdad?, y que acompañe en la Asamblea Legislativa o que mande cartas o que presione de la manera que sea. Bueno, pues agradecemos muchísimo su presencia, Lidia Palma, Yanira Cortés
procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente, y el diputado Marc Cuéllar de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muy bien, bueno, los invitamos para el día de mañana, una nueva entrevista a las 7 de la noche aquí en Gente de Opiniones, y recuerden que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana usted puede verle también en retransmisión. Si no puede a través de la televisión, pues está la computadora, la verdad que se puede poner en www.gentv.tv. Muchísimas gracias por su presencia y quédese en sintonía de Gente V porque hay más información a continuación.